Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos a nuestro aula virtual del Rambam. Una vez más, avanzando en este maravilloso Sefer Ahavá, el libro del amor segundo de todos los 14 libros que conforman el Mishneh Torah y que estamos estudiando ya, alcanzando casi el final. Todavía nos falta un poco de Ilhot Berajot. Como solemos hacerlo cada semana, vamos a estudiar nuestro Sheur del Rambam semanal, Leilui Nishmat, la señora Rachel Bat Perla, Nishmata Tzerura Bitzura Haim, la señora mamá del Moré Yosef, que por muchos años pueda realizar mitzvot y recordarla con amor. Y también Leilui Nishmat, a quien hace una semana atrás nos dejó en este mundo físico nuestro querido José Caro Ben Sarah. Nishmato Tzerura Bitzror Ahaim. Voy a sumar en esta ocasión, circunstancialmente ante la proximidad del mes de Adar, el recuerdo bendito de mis padres, mi señor padre Mori Barabí, Moshe Maraví Ben Regina, Nishmato Tzerura Bitzror Ahaim, y de mi señora madre del Maester Dana Bat Shoshana, Nishmato Tzerura Bitzror Ahaim, que se alejaron de este mundo físico en un mes de Adar, en el año 2005, y de mi querido cuñado Miguel Joaquín Ben Adela, que también se alejó en Rosh Chodesh Adar, pero mucho tiempo antes, en el año 1999, 6 años antes. Que su recuerdo sea siempre una bendición y que podamos verdaderamente, a través de las verajot que hemos pronunciado tiempos pasados y en cada presente, en cada circunstancia que los evocamos, a todos los que mencionamos, sirvan estas verajot para enhebrar una escalera casi invisible, sulamot, como lo que el Boré Olam crea después de la creación del mundo, como decía Rabbi Yossi en la Mejilta, Boré Sulamot, que el Todopoderoso crea esas escaleras, esas escalinatas que en última instancia nos llevan a nosotros a encontrarnos en las puertas del Shamaim, en el recuerdo de los seres queridos. Estudiamos entonces la última halajá del capítulo 10, ya promediando el capítulo 10, que se refería obviamente a la bendición por el arco iris, así también como la bendición por la luna, Birkat Alevana. Entonces, tenemos dos realidades últimas que estudiamos, que tienen que ver con el Keshet Be'anan, que ustedes recuerdan, que tiene que ver fundamentalmente con una instancia ligada al mundo de la creación, el pacto que Akadosh Baruj Hu estableció con Noah al finalizar el diluvio. Cuando vemos el Keshet Be'anan, entonces decía el Rambam, dice, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro, Rey del cosmos, que recuerda el pacto, es fiel a su pacto y cumple su palabra. Tengamos en cuenta que la bendición, Zohera Berit, Neeman Bibrito, Bekiam Bemamaro, tiene que ver con qué? Con la visualización del arco iris, pero no es bueno que nosotros detengamos nuestra mirada en el Keshet Be'anan. ¿Por qué? Porque el arco iris en general es una señal negativa. ¿Por qué? Porque la aparición del arco iris es una significancia muy particular, es que el mundo merecería ser destruido a causa de la perversidad. Pero en su gran Hesed, en su gran bondad, Akadosh Baruj Hu se contiene y nos muestra la señal del pacto que estableció con Noah. Eso es el arco iris, obviamente. Entonces, sabemos, por ejemplo, que hubo una generación en la cual no se visualizó el arco iris en ningún momento, y que fue, como explica la Gemara, la generación de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Hetzadik Bekadosh Libraja. Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran Mekubal, el gran maestro, y por otro lado, quien compuso el Sefer Zohar HaKadosh, en última instancia en su generación no se visualizó el arco iris, porque justamente el mérito de él y de su hijo, Rabbi Elazar, fueron los que pudieron contener toda la maldad y la perversidad de un tiempo que ustedes conocen muy bien,
ya que los días de Rabbi Shimon Bar Yochai se vieron obviamente ocupados por ese imperio malvado, el imperio del mal, como fue el imperio romano, y sus tenaces y cruentas persecuciones y matanzas de judíos que se dedicaban tan solo al estudio de la Torá. Muy bien, el segundo punto que dijimos es el que ve la luna nueva, quiere decir Arroe Levaná Behaidusha. La persona que ve la renovación de la luna tiene que decir lo que nosotros llamamos Birkat Alevaná. Y eso lo hacemos, obviamente, de acuerdo a distintas tradiciones. La tradición ashkenazí lo hace a partir del tercer día, del cuarto día, eventualmente desde Rosh Hodesh, y la tradición sefaradí no lo hace sino a partir del octavo día. Quiere decir, hay una diferencia sustantiva. Ambos coinciden en el tiempo en el cual se debe decir Birkat Levaná, y ese tiempo tiene que ver fundamentalmente con Motza'e Shabbat. Sepamos que Birkat Levaná, para agregar una dimensión más, es como Akbalat Penea Shejina. Quiere decir, es como si estuviéramos recibiendo la presencia misma de la Shejina, la presencia divina entre nosotros. Y por lo tanto, obviamente hay que estar, digamos, de punta en blanco. Y por eso lo hacemos en Motzai Shabbat, cuando terminamos la Kedushá del día, la santidad del día, y estamos todos, obviamente, vestidos adecuadamente como para poder recibir la presencia del Boré Olam. Dice Rambam hoy en la halajá número 17, la bendición que decimos por la luna debe recitarse de pie, porque todo el que dice la bendición del mes nuevo, la luna, en su momento indicado, es como si estuviera recibiendo a la Shejina. Esto es lo que estábamos explicando anteriormente, y ahora agrega el estar de pie. ¿Por qué? Porque se trata de una de las maravillas del Todopoderoso, con las cuales el Boré Olam se nos revela a nosotros. Quiere decir, Kadosh Baruj Hu eventualmente se revela al hombre a través de estas maravillas que nos permite ver, que nos permite disfrutar, y que nosotros somos testigos de esa realidad. Si alguien no dijo esta brajá en la primera noche, se refiere del molad, es decir, de la aparición o nacimiento de la luna nueva, puede hacerlo hasta el día 16 del mes, no inclusive, antes de que haya luna llena. Hoy en día se acostumbra, obviamente dijimos, a recitar la bendición Motzai Shabbat a la finalización del Shabbat, cuando se suele estar con ropas elegantes, pero nunca esperamos hasta el día 15, porque obviamente el día 15, no cabe ninguna duda que el día 15 ya la luna está verdaderamente nueva. Nosotros decimos Birkat Levaná siempre en condiciones de poder ver ese nacimiento de la luna. ¿Está bien? Entonces, la siguiente bendición es muy original y obviamente no es tan cotidiana como la de la luna, y se llama Birkat Hama, la bendición del sol. Quien vea el sol el día que comienza la estación de Nisan, es decir, la estación de Nisan, Tekufat Nisan, Tekufat Aviv, es el tiempo de la primavera en Israel, al comienzo del ciclo de 28 años que comienza la noche del miércoles, debe bendecir el miércoles por la mañana, en el momento en que ve el sol, Baruch Ose Bereshit, bendito Dios que hace la creación. Esta bendición, Baruch Ose Bereshit, es la que se llama Birkat Hama, la bendición del sol. ¿Y sabe cuándo se hace, verdad? Se hace una vez cada 28 años. ¿Por qué? Porque ese día, precisamente, el sol se sitúa exactamente en las mismas condiciones con respecto al lugar y al momento en el que se encontraba en el momento de la creación del mundo. Por eso usted comprenderá porque es día Yom Revi'i, porque el día cuarto de la creación, que hoy sería el día miércoles, es cuando se crearon Amahora Gadol y Amahora Katón. Quiere decir la gran luminaria y la pequeña luminaria, el sol, la luna, las estrellas y todas las constelaciones. O sea, que una vez cada 28 años decimos la bendición del sol porque el sol está en la misma posición
con respecto al lugar y al momento en el que se encontraba cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Increíble, ¿no? Buscamos una coincidencia con el Boré Olam. Es una cosa maravillosa de poder situarnos junto con él en su magnífica obra de creación. Muy bien. También se debe decir esta brajá cuando la luna regresa al comienzo de la constelación de Talé. Talé se llama, en el astro zodiacal, es el Aries, es decir, al inicio del mes. Cuando la luna, eventualmente, no se inclina, dice el Rambam, ni hacia el norte ni hacia el sur del Ecuador, o sea que está a igual distancia del norte que del sur, hay equidistancia. También se bendice cada uno de los otros 5 astros. Interesante, ¿no? Quiere decir, se bendice Mazal, los otros 5 astros que se refiere al Rambam, cuáles son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que vuelven al comienzo de esta constelación sin inclinarse ni al norte ni al sur. Asimismo, cada vez que se vea que esta constelación asciende desde el oriente, por todas estas cosas se debe bendecir Baruch Ose Bereshit, hacedor de la creación. Obviamente, Birkat Hamá, que es la que hacemos verdaderamente hoy en día, fuera de Birkat Levaná, se acostumbra a hacerlo, obviamente, un evento importante, porque, bueno, lo hacemos una vez cada 28 años. O sea que tengamos brajá, una y la podemos hacer 3 veces a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Y que tengamos buena salud. Y entonces, en última instancia, el concepto que está hablando Mazal Talé significa la constelación de Talé, que es Aries, al inicio del mes, que también se bendecía en ese caso. Muy bien. Bendiciones ante situaciones varias nos va a traer la alajá número 19. Dice, Arroe batei umota olam beishubam omer, beit geim isach Hashem. Quiere decir, el que ve viviendas habitadas de no judíos, perversos, que hicieron sufrir a los israelitas, y estamos hablando en la tierra de Israel, tiene que decir, Hashem, Beit Geim, Isach Hashem. El Señor desarraigará la casa de los soberbios. Esto está basado en el pasuk que está escrito en el libro de Mishle, en el capítulo 15, pasuk 25. Ahora bien, si las ve a esas viviendas, Bechur Banam, quiere decir que si las ve a esas viviendas destruidas, tiene que decir El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Tiene que decir lo que decimos precisamente en el Teilim del Yom Revi'i, el Teilim del día miércoles. Oh Dios de las vindicaciones, Señor, oh Dios de las vindicaciones, manifiéstate. En Nekamot Hashem, en Nekamot Ofia. Quiere decir, hemos visto cómo Akadosh Baruj Hu tomó la causa eventualmente en sus manos contra los enemigos. Asimismo dice, Im Ra'a Kibrei Umota Olam, si la persona vio una tumba de no judíos, que diga, Bosha imhem meot, Jofra yoradethem. Será muy avergonzada vuestra madre, será bochornada la que os dio a luz. Ustedes comprenderán eventualmente que esto que dice Rambam se refiere aquí en la tierra de Israel. Y se refiere porque todo el maltrato eventualmente que hicieron todos aquellos que ocuparon en algún escenario este territorio. Y obviamente lo primero que trataron de hacer fue tomar medidas en contra de la población judía y en última instancia les privaron de los derechos básicos. Y por lo tanto hay una relación compleja que dice el Rambam y que nos está tratando de transmitir en su alajá, que tiene que ver fundamentalmente con el escenario de lo que es cómo se vivía y se convivía con una realidad difícil, con una realidad compleja, cuando los goim, los gentiles, eran la mayoría habitacional aquí. Y eso no fue una circunstancia pasajera, ya que, si ustedes tienen en cuenta, olvidemos no
olvidémonos en este momento del imperio babilónico, del imperio griego, pero sí hablemos de Roma. Roma, lo peor que pudo construir el imperio romano, más allá de destruir el Bet HaMikdash, es que instaló aquí, en esta tierra, fundamentalmente, una cantidad de mercenarios y cuyo pago, como no tenía el imperio dinero, se lo pagó con tierras. Y por lo tanto, muchas de las tierras de nuestro sagrado país quedaron en manos de gentiles. Así, por ejemplo, en la época de la Gemara y de la última época de la Mishnah y la primera época de la Gemara, se consideran territorios en Israel que no son judíos. Por ejemplo, Keisaria no será considerada judía. Beit Shean, que hoy es el valle donde cercano al Yardén, donde hay mayoría de kibutzim datiim, Beit Shean no se consideraba tierra de Israel. ¿Por qué? Porque tenía que ver con tierras que habían sido dadas a los mercenarios y ellos allí, bueno, hicieron lo que hicieron. Y por eso la Gemara, el Talmud de Yomá y el Talmud fundamentalmente de Avodah Zará, de idolatría, eventualmente, se habla de Yom Eidam, de los días festivos de ellos, donde uno no debe participar de esa realidad, ni tampoco, por ejemplo, si se le podía vender animales de labranza a los goim o no. No era una cuestión aquí de discriminación. Quiero que me entiendan. Lo que estoy explicando era que esa presencia, si seguía perpetuándose, esta tierra obviamente hubiera quedado solamente en manos de Goim. Y el destino final de esta tierra era ser habitada por quien, en definitiva, por el pueblo judío, que habría de volver, obviamente, tras este exilio de 2000 años, como hemos vuelto y a partir de la creación del Estado de Israel. Muy bien. Anichnas la merhatz. La persona que entra a una casa de baños, quiere decir de baños públicos, ¿no? Omer, Yehi Ratzon Mirfaneja Hashem Elokai, Shetachniseni le Shalom, Betotzieni le Shalom. Dice que sea tu voluntad, tiene que decir esta braja, Hashem, Dios mío, hacerme ingresar en paz y hacerme salir en paz, y sálvame de esto y cosas similares en el futuro. Y después que Sheyetze la Merhaz, cuando salía, tenía que decir, Modé ani lefaneja Hashem Elokai, Itzaltani minaur. Te agradezco, Hashem, Dios mío, por liberarme del fuego. ¿Qué pasaba? ¿Qué significaba el fuego? Que en aquella época, explican los comentaristas del Rambam, había un fuego muy potente encendido bajo la bañera para calentar el agua. Y las personas temían que se quebrara el piso, lo cual significaba obviamente un grave peligro. Entonces, por eso, llegar a esos lugares, esos baños públicos, obviamente, conllevaba un riesgo, ya que los materiales a veces no eran materiales tan nobles que podemos hoy en día estar seguros de que no se van a quebrar eventualmente. Entonces, de una u otra manera, tenemos aquí ese escenario en el cual también el Bet HaMerhatz, quiere decir el baño público, representaba también un riesgo para la vida. La halajá número 21 nos dice a nosotros, un minutito nada más, perdón, unos ruidos que nos estaban interrumpiendo el show. La halajá número 21 nos dice, Anichnas leakiz dam. Miren ustedes qué interesante, ¿no? El que se dispone a realizarse una extracción de sangre. En la antigüedad no había antihipertensivos, obviamente, y por lo tanto, ¿cómo se trataba la hipertensión? La hipertensión se trataba con sangría. La sangría significaba sacarse sangre, y sacarse sangre significaba cortar una arteria, una pequeña incisión, para que la sangre salga. Y así era bajar el volumen sanguíneo. Obviamente, la extracción de sangre no significa hoy en día un análisis clínico donde con mucho cuidado colocar una agujita en una vena para poder sacar la sangre. Pero la persona que se iba a hacer una Kazat Dam tiene que decir que sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que esto me traiga sanación, que esto me cure.
pues tú curas gratuitamente. Kirofe shel hinam ata. Quiere decir, lo que haces, dice, lo haces por gratuitamente, pues yo no me lo merezco. Tal vez ani hayab, como dijimos, agomel le hayevim tobot. Cuando uno dice agomel, está agradeciendo a Dios que Él nos ha deparado cosas buenas, a pesar de que no me lo merezco. Entro en la categoría de hayavim. Hayavim, que son hayab, que yo estoy en una deuda negativa con respecto al Boreolam. Y sin embargo, a Kadosh Baruj Hu, Gomel, le hayavim tobot. O sea, que Él le depara a aquellos que están en deuda negativa con respecto a Él y con respecto a su mundo de cumplimiento, de observancia, de sinceridad con el mundo de las mitzvot, Tobot, a Kadosh Baruj Hu le hace el bien. Y acá también dice que dice, ojalá que este Aesek que estoy haciendo, que este tratamiento que estoy haciendo, sea para mi curación. Y dice, ya que tú curas gratuitamente, ki rofesh el hinam ata. Y entonces, cuando termina la Akazat Dam, la sangría, tiene que decir, Baruch Rofe Holim. Bendito Dios, curador de los enfermos. También para ello hay que decir una braja, ninguna duda. Aolech lamod et gorno. Ahora pasamos de ámbito. Y ahora hablamos de la persona que va a medir cuántos frutos, por ejemplo, tiene en su granero. ¿Está bien? ¿Cuánto incluye? ¿Cuánto volumen hay en su granero? ¿Qué tiene que decir? Una braja muy simple, natural. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que envíes braja a la obra de mis manos. Luego, cuando empieza a calcular, Itchil Lamod, tiene que decir, bendito es quien envía bendición a este montículo de granos. Baruch HaSholeach Berajá, Bakeri Azeh. Keri quiere decir con ese volumen, que es un montículo de granos. ¿De acuerdo? Muy interesante todo esto, porque ¿a dónde nos quiere educar el Rambam? El Rambam nos quiere educar hacia una realidad muy simple, que todo lo que transcurre en la vida de la persona, ya sea su salud, todo lo que pasa por fuera de él y todo lo que es producto de su trabajo, todo tiene un destino y un destinatario. Agradecer, obviamente, a nuestro Creador. Es la brajá, como explicábamos al principio de este recorrido, es poder verdaderamente reconocer, modeani, reconocer delante del Creador que Él es quien promueve todo eso. Y entonces, cuando inicia el cálculo es, bendito es quien envía la brajá sobre este montículo de granos. Si primero hace la medición y luego pide rahamim, pide compasión y piedad, se considera una plegaria en vano. Clamar por algo, que ya ha sucedido es rezar en vano. O sea, ¿para qué rezo? Se reza por lo futuro y no por lo pasado, pues el pasado no puede modificarse. Entonces, lo primero que digo cuando voy a empezar a contar Shetishlach Berajá B'Maaseh Yadai, si después de que conté digo, dame rahamim, dame por favor compasión y piedad, ya no tiene sentido, porque ya sé lo que tengo. Entonces ya no puedo modificar esa realidad. Muy bien. Ahora la alajá número 23 nos lleva a Anichnas de Bet Midrash. Esto es para todos. Ahora, como comunidad tenemos el orgullo de tener ya nuestro propio Bet Midrash, ya cumple sus primeros 3 años, Baruch Hashem, y cada día, Kenirbu, se incrementan las actividades, la tefilá, los shiurim, etc. También este shiur forma parte de nuestro Bet Midrash, ninguna duda. Y entonces el que entra a Nichnas de Bet Midrash, ¿qué dice? Y ahí Ratzom Ilfanei Hashem Elokai, miren qué interesante, ¿no? Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, Shelo Ekashel Bidvar Alajá,
que no ekashel, que no me produzca ningún error en la halajá, en las leyes de la Torah. Que no diga que lo impuro es puro, o que lo puro es impuro, que lo permitido está prohibido, ni que lo prohibido está permitido. Y que no tropiece de al-ekashel en lo concerniente a la halajá, bidvar halajá, sin que ello sea causa de alegría para mis compañeros. Quiere decir que si yo fracaso en la halajá, algunos pueden sentirse feliz por mi falla, verdaderamente, por mi error, pues ello causaría que sean castigados. Si mis amigos disfrutan de mi error, de mi caída, eventualmente, seguramente eso no será bueno para ellos. Y que tampoco erren mis compañeros, ni que ellos sean causa de alegría para mí. Y esta es la famosa brajá que se dice al entrar al Bet HaMidrash. Mamash, esta es la brajá que se dice. Sería bueno entonces que cuando uno se predispone a entrar al Bet HaMidrash, la tenga. Vamos a ponerla, Bezrat Hashem, al lado del Bet HaMidrash, vamos a buscar alguna versión que tengamos para poner allí, para que tener el concepto de que estudiar en el Bet HaMidrash significa una tarea maravillosa, por supuesto, importantísima, pero por sobre todas las cosas, lo más importante es que yo sienta y yo sepa eventualmente que la tarea que llevo adelante en el Bet HaMidrash no es para me superen a mí. La confrontación del Bet HaMidrash es una confrontación de alegría y que tiene que ver con la alegría del estudio, con el beneficio del saber, de la duda, del aprender del otro, es de Ujam Alobet Mikol Adam, y yo puedo aprender de mi prójimo, y no necesariamente de imponer solamente mi criterio. Y esto es Sheloe Kashel, que no tropiece, que no fracase, que no me vea frustrado. Muy linda braja. Ahora, eso es lo que digo cuando entro al Bet HaMidrash. Ubeyetziato mi Bet HaMidrash Omer, y al salir de la casa de estudios, se tiene que decir, Modé ani lefaneja Hashem Elokai, te agradezco Hashem, Dios mío, Gesamta Helki mi Yoshbe Bet HaMidrash, por haberme dado una parte, quiere decir porque me has beneficiado entre quienes se sientan en las casas de estudios de la Torah, Velo Santa Helki mi Yoshbe Kranot, y no me pusiste entre quienes se sientan en las esquinas. Yoshbe Kranot quiere decir los que están sin hacer nada, perdiendo su tiempo, llamémoslo así. También Yoshbe Kranot tiene que ver con otra lectura también. Voy a tratar de buscarla eventualmente en los Parshanim del Rambam, que dice Yoshbe Keranot. Hay quienes dicen que son los Hanuyot, los comerciantes nada más, o Stam Amei Haaretz Aoskim Besijá Betelá, o solamente personas ignorantes que se están ocupando de tonterías, están hablando de cosas futiles, de cosas vanas. Entonces, que no me pusiste mamash en Yoshbe Keranot, dice, porque yo madrugo y ellos también. Claro, Ani Mashkim, Ben Mashkimim. Todos nos levantamos temprano, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo madrugo para estudiar Torah y ellos lo hacen ¿para qué? Para Devarim Betelim, para cosas banales. Ani Amel Ve'em Amelim. Yo me esfuerzo y ellos también se esfuerzan, pero yo me esfuerzo y recibo recompensa y ellos se esfuerzan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro y ellos también corren. Ani ratz ve'em ratzin. Yo corro, dice, hacia la vida del mundo venidero y ellos corren hacia un vacío sin fin, como sería la denominación de lo que es una suerte de abismo. Y esto es muy bonito, porque en última instancia no estamos hablando mal de los otros, estamos viendo la diferencia en lo que uno alcanza a hacer desde la perspectiva de lo que es dedicar su tiempo a cosas productivas. Desde ya
Acá el Rambam o la Brajá no dice que no se puede trabajar o no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de quien pasa su tiempo fútilmente, banalmente, no hace nada y se sienta nada más a hablar de cosas sin sentido. Entonces ahí hay una diferencia del Beta Midrash a Yoshve Keranot. ¿Está bien? O sea, y entonces allí es la realidad que el Rambam trata de explicarnos que debemos tratar de superar. La halajá número 25. Anichnas la Krach Omer. El que ingresa a una urbe, quiere decir a un lugar poblado, dice Krach significa una ciudad importante. Estamos hablando de una ciudad urbanizada, con una población estable, etc. Y razón benefaneja Hashem Elokai, shetachniseni le Krach ze le Shalom. Quiere decir que sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, hacerme ingresar a esta ciudad en paz. Y si ya entro en paz, que diga, te agradezco, Hashem, Dios mío, por haberme hecho ingresar en paz. Cuando quiera salir, que diga, que sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, permitirme salir de esta urbe en paz. Y si sale en paz, si sale Beshalom, tiene que decir, te agradezco, Hashem, Dios mío, por hacerme salir de este lugar en paz. Y así como me hiciste salir en paz, condúceme en paz, sosténme en paz y guía mis pasos en paz y sálvame de la mano de todo enemigo y asaltador por el camino. Claro, ustedes se darán cuenta que esta brajá tiene que ver con parte de una vivencia, ¿no? O sea, el Yehudí tiene que recorrer este mundo. Fíjense que una de las tareas que fueron las que tal vez las que ocuparon los días de mi abuelo, Alaba Shalom, que no conocí, cuando llegó a la Argentina en 1913, que los trabajos primeros tenían que ver con esto que la tradición ashkenazí lo llama en yiddish como Kuentenik, el Kuentenik que era el vendedor puerta a puerta. Y también me imagino que mi abuelo, sin conocer la expresión del Kuentenik, hacía lo mismo. Y por lo tanto, fíjense cómo esta brajá tenía que formar parte, obviamente, existencial de la persona, entregarse a la buena de Dios, ¿no? Como se dice. Entrar a un lugar desconocido, a un pueblo, llamémoslo así, y tenía que pedir entrar en paz y salir en paz. Porque obviamente el extranjero, el foráneo, no siempre era visto con ojos buenos. Y obviamente se aprovechaban también de él, cuando no, Dios no permita, lo asaltaban. Entonces, de una u otra manera, yo quisiera que podamos entrar en una realidad donde hoy, por supuesto, también cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, puede ser un riesgo. Lamentablemente, las circunstancias son otras. No vamos a comerciar, pero si vamos de paseo también, tendríamos que decir una braja cuando vamos a conocer un lugar. O sea que tendríamos que decir realmente, y cuando salgo también. Y que cada uno de los caminos me permita a mí encontrarme en la plenitud de mis acciones. Muy bien, la última alajá del capítulo 10 es la alajá 26. Claro, Sheldomar. Aquí nos dice Rambam cuál es la regla general de todo este tema. Siempre se debe rezar por lo futuro y pedir Rahamim sobre ello. Rahamim significa pedir compasión y piedad, la comprensión del Todopoderoso, su amor. Expresar agradecimiento por el pasado, agradecer, o sea, Odaya Aleabar, Beyodé, Beyishabach, Kefikojo, agradecer y alabar a Hashem de acuerdo a la propia capacidad. Y todo el que se extienda en agradecer y alabar a Hashem siempre es digno de alabanza. No hay ninguna duda, entonces, que, bueno, si la persona nació para el amal, como dice Adam, la amal yulad, nacimos a este mundo para el esfuerzo. Ya nacer fue un esfuerzo, porque también tuvimos que hacer fuerza, a pesar de que no conocíamos lo que era la fuerza. Pero en última instancia, nuestra mamá hizo fuerza, pero también nosotros hicimos nuestra fuerza para poder asomarnos a este mundo.
de una u otra manera, entonces, así como nacimos para la fuerza y el esfuerzo, también en última instancia alcanzamos otra dimensión hermosísima que tiene que ver fundamentalmente con el reconocer y el agradecer. Y eso obviamente es un paso no menor que nos ayuda a nosotros a incorporar un sentido más de lo que representa nuestro vínculo con nuestro Creador. Muy bien, con vuestro permiso entonces vamos a empezar el capítulo 11. Capítulo 11 es el último capítulo de Ilhot Berajot. Y luego comienzan Ilhot Milá, las leyes que tienen que ver con el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Muy bien, aquí en el capítulo 11, Rambam nos va a mostrar su faz didáctica, como siempre lo hace, en forma tan contundente y en forma tan manifiesta. Nos dice, todas las brajot comienzan y finalizan con Baruch. Está claro. Excepto las siguientes. La última bendición de la lectura del Shema, la última bendición de Kriyat Shema. Acuérdense, la de la mañana decimos Emet Beyatzil y la de la noche decimos Emet Be'emunah. Quiere decir, termina el Shema, Hashem Elokejem Emet, no decimos Baruch, decimos Emet Be'emunah a la noche y a la mañana Emet Beyatzil. Hashem Elokejem Emet, Emet Beyatzil a la mañana, Emet Be'emunah a la noche. No empiezan con Baruch. Una bendición unida a la anterior, que finaliza con bendito. Por ejemplo, las bendiciones de la Amidá, que no comienzan con Baruch y sí finalizan con Baruch. Eso significa que hay una estructura en la Brajot que es Brajá Asmuja Le Jaberta. Una Brajá que está próxima a su anterior. Todas las Brajot de la Amidá. Miren, la primera es Baruch Ata Hashem Elokeinu Melokei Avotenu, ¿verdad? Muy bien. Después, nosotros pasamos a la segunda, ¿verdad? Ata Gibor Leolam Hashem, Mechayem Metim. No empieza con Baruch, porque la segunda es próxima a la primera. La tercera, Ata Kadosh, tú eres santo. La cuarta, Ata Honen de Dandat. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir, Brajá Asmuja Le Jaberta, no empieza con Baruch. Ese es el segundo caso. El tercer caso dice las que se recitan por las frutas y similares. Todas empiezan con Baruch. ¿Está bien? Pero nada más. Bien, Birkat HaPerot. Y por último, las que se recitan antes de realizar un precepto, que solo comienzan con Baruch. Se encienden las velas, Baruch, de Adlik Ner Shel Shabbat. Nada más. No hay una bendición final sobre eso. Muy bien. Dice Rambam, entonces, continuando la primera alajá, Ve'elu aberajot she'amarnu she'em derech shevach be'odaya. Entre las bendiciones que son a modo de alabanza y de agradecimiento, yesh be'em she'u poteach be'baruch, hay algunas que comienzan con Baruch, pero no terminan con Baruch. Y eso también es bueno. Yesh be'em she'u chotem be'baruch, ve'ino poteach. Ela me'at mi berajot hamitzvot, kegon Sefer Torah o kegon ro'e kibrei Israel. Por ejemplo, otras terminan con Baruch, pero no comienzan con Baruch. Excepto algunas bendiciones por los preceptos, como por ejemplo la bendición por el Sefer Torah, que comienza y termina con Baruch. Y entre las que recitan con alabanza y agradecimiento, por ejemplo, que se dice al ver las tumbas de los israelitas. Baruch Hashem Atzaret Hem Bedin. Pero el resto de todas las bendiciones por los preceptos comienzan con Baruch, pero no finalizan con Baruch. O sea que obviamente hay algunas excepciones, nos dice Rambam, pero la mayoría, como dice, empiezan con Baruch, pero no finalizan con Baruch. Ahora bien, la segunda alajá de este capítulo último dice, Yesh mitzvah aseh, Yesh mitzvah aseh she'adam chayav leishtadel ve'lirdof ad sheyaseh otah. Hay mitzvot, hay preceptos positivos
que el hombre tiene el deber de esforzarse y perseguirlos hasta cumplirlos. Aunque no le sea fácil, se refiere el Rambam. Por ejemplo, ¿cuál? La mitzvah de Tefilim, la mitzvah de la Sukkah, la mitzvah del Lulav, la mitzvah del Shofar. Como su cumplimiento por parte de la Sagrada Torá es obligatorio, estas mitzvot son llamadas Jobá. Jobá quiere decir que tengo la obligación, el deber de cumplirlas. Ahora bien, yesh mitzvot she'enam Jobá. Pero también así hay preceptos que no son obligatorios, sino domim la reshut. Se asemejan a reshut, como si fueran permisivos, opcionales. Por ejemplo, la mezuzá. La mezuzá. Y colocar una baranda de protección en la terraza de la casa. Eso se llama ma'ake, dice la Sagrada Torá, ¿verdad? Porque la persona no está obligada a vivir en una casa que requiera mezuzá, sino que si quiere vivir toda su vida en una carpa o en un barco, los cuales no requieren mezuzá, puede hacerlo. O sea que la mezuzá termina siendo opcional, porque una carpa, una tienda, no necesita mezuzá, y un barco tampoco. Asimismo, nadie tiene el deber de construir una casa para colocar una baranda. O sea, no tengo que tener una casa para tener un ma'ake. Por eso es opcional. Por todos los preceptos positivos entre el hombre y Hashem, ya sean, dice el Rambam, obligatorios o no, se debe decir una bendición antes de cumplirlo. Todo lo que yo tengo con respecto al Boré Olam. En cambio, por los preceptos entre las personas, por ejemplo, la tzedakah, quiere decir cuando yo doy tzedakah, no se bendice. Veo que no hay brajá para la tzedakah, porque es algo que se aplica también ¿a quién? A los no judíos. Y no sería correcto expresar quien nos santificó y nos ordenó. Ayer kibeshanu betzivanu. Porque también una persona no judía puede dar tzedakah y se lo tiene que recibir con mucho gusto. Muy bien. La tercera halajá de nuestro último capítulo nos dice: Vejen, kol ha-mitzvot shehem midivrei sofrim. Ahora el Rambam nos lleva a todos los preceptos de origen rabínico, que sean obligatorios, como la lectura de la Megilá, próximamente Purim, Bezrat Hashem, el encendido de las velas de Shabbat y las velas de Hanukkah. Esos son obligatorios, o voluntarios, como por ejemplo el Eruv. Sabemos que el Eruv es la disposición de los Jajamim para poder realizar determinadas actividades en días festivos. Y el lavado ritual de manos, Netilat Yadayim, antes de cumplirlo se debe bendecir Asher Kideshanu bemitzvotav betzivanu, que Hashem nos santificó con sus preceptos y nos ordenó hacer. ¿Y dónde nos ordenó? Estudiamos siempre, ¿no? ¿Dónde me ordenó a Kadosh Baruj Hu cumplir con el Eruv? ¿Dónde me ordenó hacer Netilat Yadayim? ¿Dónde me ordenó encender las velas de Shabbat? ¿Dónde me ordenó leer la Megilá? O sea que estos fueron establecidos por los sabios. Y entonces estudiamos con mucha insistencia en nuestro Bet HaKnesset, en nuestro Bet Midrash. Dice la Sagrada Torá lo siguiente: Batorá, Asher Yomru Leja, Taase. Dice en Perashat Shofetim, en el libro de Devarim, que yo debo proceder de acuerdo a la ley que te indiquen los sabios y a la normativa que te digan. ¿Qué quiere decir? Al Pía Torah Asher Yoruja. De acuerdo a lo que ellos me enseñen y me digan. Resulta que la cuestión es así: que nos santificó con sus preceptos, dice Rambam, y nos ordenó escuchar a los sabios, quienes nos ordenaron encender la vela de Hanukkah o leer la Megilá, y lo mismo con el resto de los preceptos de origen rabínico. Entonces, de una u otra manera, ustedes toman conciencia aquí de algo sustantivo.
que tiene que ver con que, ¿por qué tengo que decir ayer Kileshanu bemitzvotav betzivanu? Por algo que Kadosh Baruj Hu no me ordenó. Porque la palabra de los sabios es como si estuviera viniendo de la palabra de él. Entonces, eso es lo que significa Samhut, la autoridad, eventualmente. Y entonces, ahí viene la autoridad de los Jajamim. Y por eso, al pie Torah Asher Yoruja, al pie de Abar Asher Yombrulaj. De acuerdo a la Torah que ellos te habrán de enseñar y de acuerdo a lo que te digan, yo debo actuar. Y esto significa Samhut Jajamim, la autoridad. Muy bien, la cuarta alajá de este circuito dice, ¿por qué no se bendice por Mai Maharonim? Estudiamos acerca de Mai Maharonim. Lama lo mebarjim al netilat yadayim ba aharoná. Eso es lo que pregunta Rambam. Quiere decir, primero y principal, la que hacemos después de comer, para decir Birkat Hamazon, y que también fue establecida por los Jajamim. Entonces la respuesta es, ¿por qué esta obligación solo se dictaminó por el peligro? O sea, esta no es una mitzvah en sí, sino se hizo esto por el peligro, que era Melach Sedomit, la sal sodomita. Estudiamos en el capítulo 6 acerca de esa sal que producía un daño irreversible, Dios no permita en los ojos. Y al realizar este tipo de obligaciones no se bendice. ¿Y qué pregunta Rambam? Además de Domé, ¿a qué se parece todo esto? A alguien que filtra agua por la noche antes de beberla, por el peligro de las sanguijuelas, quien no debe bendecir y nos ordenó filtrar el agua. Y lo mismo en casos similares. Quiere decir que obviamente la contaminación de las aguas llevaba a que las personas tenían el agua descubierta y ese agua podía contaminarse. Pero bueno, el filtrar el agua y el poder mantenerla implica eventualmente que no puedo hacer una bendición específicamente por ello. Este es el capítulo 11. Estamos en la alajá número 5 y el capítulo 11 va a terminar en la alajá 16. Besat Hashem, próximo lunes nos comprometemos a hacer el sium de Ilhot Berajot y dar el comienzo, si Dios quiere, a una nueva etapa en este libro del amor, en donde aparece, obviamente, en el libro del amor, Sefer Ahava, obviamente, el precepto de Berit Milá. Que tengamos el mérito de poder estudiar, que tengamos el mérito de aprender cada brajá y brajá que representan un mundo impresionantemente hermoso con respecto a lo que es mi educación, a lo que es mi sensibilidad y por sobre todo lo que es mi búsqueda, mi vínculo con mi Creador. Que el recuerdo de los seres queridos que mencionamos esté inserto en cada brajá y que cada una de estas brajot nos permita tenerlos a ellos atesorados como un tesoro verdadero en todo lo que representa nuestra plenitud espiritual, nuestra vida, nuestros días del vivir, en los cuales, agradecidos a ellos por esta vida y agradecidos también al Boré Olam por permitirnos recordarlos en cada instancia. Buena semana y Jodesh Tov. Recuerden que Jodesh Adar comienza el miércoles de noche, pasado mañana. Comienza el primer día de Rosh Jodesh Adar y luego el jueves a la noche comenzará el segundo día de Rosh Jodesh Adar. Que tengamos entonces un Jodesh Adar pleno de alegrías dobles como el comienzo de este mes y que este mes de Adar verdaderamente sea definitivamente de Simjá para toda la casa de Israel. Shavua Tov y Jodesh Tov Umeborach. Gracias por acompañarnos.